Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Declaración de Renta para No Financieros. Un espacio, como lo decimos acá, para que todos aprendamos a hacer nuestra declaración de renta. Hoy los acompañamos Edna Camacho, Nadia Parra y quienes habla Fernando Fernández. Nosotros somos Financial Planners certificados por Scander University y adicionalmente somos certificados como asesores financieros por el autorregulador del mercado de valores AMB, que es la entidad que regula a todas las entidades financieras y, entre otras cosas, también profesionaliza la actividad del mercado de valores. Bueno, pues el gran objetivo de esta charla es aprender de una manera muy práctica a hacer nuestra declaración de renta. ¿Eh? Aquí vamos a ver algunas normas, vamos a ver las leyes, todo lo que tiene que ver con el tema tributario, pero nos vamos a enfocar en cómo hacer cada uno de esos pasos necesarios para hacer nuestra declaración de renta, la página de la DIAN, cómo navegar y todo lo demás, aunque veremos pues las normas que rigen para hacer esta declaración de renta, año agradable 2020. De profesión no somos contadores. Si durante esta sesión sale digamos, alguna pregunta que no podamos contestarles, nosotros nos comprometemos en que pues, vamos a elevarla a nuestro tributarista y se las contestaremos después. Bueno, vamos a dividir esta sesión que está planeada más o menos para hora y cuarto, hora y media con preguntas de la manera siguiente. Permítanme un segundo. Bien, entonces vamos a tener dos partes. La primera de ellas, vamos a ver el marco teórico que atañe pues a esta declaración de renta pues que vamos a hacer, y es la ley 20 de 2019, que es menos complicada de lo que suena. ¿Cuál es esta ley? Pues simplemente la última reforma tributaria que norma cómo debemos hacer nuestra declaración de renta. Entonces vamos a ver un breve contexto de lo que han sido las reformas tributarias en Colombia. Luego pues vamos a ver cuáles son los requisitos para declarar renta, cuáles son las fechas de presentación, ahí para que nos vayamos agendando, vayamos preparando los documentos requeridos. Y como abre bocas, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el tema de las cédulas, que son como los bloques o las canastas más importantes en donde pues vamos a presentar nuestros ingresos a la administración de impuestos. ¿Vale? Y la segunda parte ya pues viene el plato fuerte de esta sesión, en donde pues vamos a ver cómo es esa navegación paso por paso en la página de la DIAN, atendiendo pues a las diferentes normas que vimos previamente en la primera parte pues, de esta sesión. Entonces, sin más, los dejo con mi colega Edna Camacho. Edna. Buenos días, muchas gracias por estar hoy con nosotros. El objetivo de hoy es acompañarlos en una decisión que tenemos que tomar muchas personas hoy en día para nuestro país, que es declaración de renta. Entonces, primero que todo, vamos a calentar motores. ¿En qué consiste el calentamiento de estos motores? Por favor, todos con celular en mano o el equipo en mano y a través del link que les llega, por favor, cuando ingresamos, entramos a www.menti.com y con el código 1029-6002, 04, 1029-6004, le vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué cree que es lo más difícil para hacer la declaración de renta? Por favor, todos aquí. ¿Qué cree que es lo más difícil para hacer la declaración de renta? Entonces, para muchos puede ser difícil la falta de tiempo. Por favor, a medida que vamos ingresando a Menti y vamos contestando la pregunta, al final hay una tecla amarilla, le damos oprimir para que podamos ver qué es lo que le parece a usted más difícil para presentar una declaración de renta. Para muchas personas, por experiencia de charlas anteriores, han manifestado que una de esas posiciones puede ser, oiga, no conozco mucho del tema, no conozco de impuestos, no tengo tiempo.
porque calcular el impuesto, perfecto. Calcular el impuesto es una de las partes que vamos a tocar hoy, definitivamente, y muy seguramente una conclusión que vamos a llegar al final de esta charla con el acompañamiento de Fernando y de Nadia. Fernando con uno de los platos que va a ser el marco teórico, y Nadia con un plato fuerte, como lo mencionó ahorita Fernando, es ya pues la puesta en marcha a hacer la declaración de renta. Podemos llegar a darle respuesta a todas estas inquietudes, a calcular el impuesto, a conocer muchos conceptos que a veces los desconocemos por miedo, por temor, por, porque no nos interesa. Para otros es porque definitivamente esto es difícil. Oiga, a mí me parece que esto es a otro nivel, es solamente para un experto, como hablábamos de pronto para un contador, y vea que no, como decía Fer ahorita, las personas que estamos hoy con ustedes, ninguno es contador. Por desconocimiento de muchas cosas, el tiempo, verdaderamente, y más en estos días que hemos vivido esta pandemia, entendemos que el tiempo se volvió más escaso, pero la verdad que vale la oportunidad conocer el concepto y también acompañar a nuestro contador en un momento determinado o levantar la mano y decir, oiga, estoy o no estoy de acuerdo con este rubro, esto sí hace parte de mi declaración de renta o no. Entonces, ya teniendo en cuenta todos estas respuestas que ustedes nos dan, vamos a continuar con la parte teórica y Fernando está con nosotros. Fernando, muchas gracias. Ok, bueno, pues esperamos que esta sesión sea útil para que todos esos obstáculos y todas esas cosas que como que mitifican la declaración de renta, pues sean dilucidadas y podamos hacer con soltura nuestra declaración. O por lo menos podamos exigirle a nuestro contador que la haga bien y cuestionemos lo que él vaya colocando en nuestra declaración de renta. Edna, por favor, me colaboras con el ingreso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a arrancar con el marco teórico que hace referencia a las normas que rigen nuestra declaración de renta. Entonces, para empezar, queremos contarles que en Colombia nos encanta hacer declaraciones de renta. Y se lo decimos porque en los últimos 9 años hemos hecho 4 reformas tributarias y aquí ponemos otras 2 porque no sabemos cuántas más reformas tributarias van a haber. Entonces arrancamos por allá con la ley 1607 del 2012, luego 4 años después con la 1819. No contentos con esos, entonces llegamos a la ley 1943 del 2018 ya en la administración Duque, que fue declarada inconstitucional por algunos vicios en el proceso de su aprobación. Entonces al gobierno le tocó en carreras ponerse a hacer la ley 2010 de 2019, que es la actual o la reforma tributaria o la ley que está vigente en este momento. En este momento se está cursando una nueva reforma tributaria en donde, pues afortunadamente, parece ser que no se va a tocar el impuesto a las personas, ni se va a tocar el IVA, ni todas aquellas cosas que generaron, pues, digamos, esta inconformidad generalizada en el país. Entonces, vamos a ver, ese es el borrador de la reforma tributaria. Seguramente cuando ya salga el definitivo, pues les estaremos contando y los estaremos invitando a una nueva sesión. Bueno, un punto súper importante, así como nos decían en la universidad, punto para parcial, tenemos que aprendernos un concepto clave y es la unidad de valor tributario, que para el año 2020 fue de 35.607. ¿Por qué es importante esto? Porque con las VTs es que se hacen todos los ejercicios, todos los cálculos, es decir, o sea, todas las tasas, las imposiciones, todos los cálculos que se hacen para nuestra declaración de renta se hacen en VTs, ¿vale? Entonces, para que lo tenga ya usted, esos datos así importantes que uno llena en un POSIT y lo pone ahí al lado de la pantalla de su computador, póngala cuando vaya a hacer su declaración de renta. Muy bien. Vamos a empezar hablando de quiénes somos declarantes de renta. Entonces hay 5 aspectos básicos a través de los cuales nos hace declarantes de renta, donde es importante destacar que con cumplir solamente uno de ellos nos hace declarantes. Entonces el primero de ellos es el patrimonio bruto, entendido el patrimonio bruto
como todos los bienes apreciables en dinero que tenemos sin descontar las deudas. Eso significa que si tengo un apartamento que vale 300 millones de pesos y sobre él pesa una hipoteca de 150, pues tengo que declarar por patrimonio bruto, siempre y cuando este sea superior a 4.500 VTs, es decir, 160 millones 232. Pero Fernando, pero es que sobre eso tengo una deuda grande, no importa, porque aquí la norma dice que somos declarantes por patrimonio bruto. En segundo lugar está el tema de ingresos, que es la segunda variable más conocida, en donde si nos ganamos en el año 2020 más de 49.850.000 pesos, también somos declarantes de renta. Y hay otras tres variables importantes que no son muy conocidas en general por el público, y es el tema de utilización por tarjetas de crédito, compras en general y consignaciones o inversiones pues en el sector financiero, en donde si yo, usando la tarjeta de crédito, haciendo compras o haciendo consignaciones o inversiones, hice por un monto superior a 49.850, también somos declarantes de renta, ¿vale? Un ejemplo de ello o una situación que puede pasar es, por ejemplo, una persona que no califica por patrimonio bruto porque tiene un apartamento que vale, digamos, 150 millones de pesos. Por ingresos no, porque en el año se ganó 40 millones de pesos. Pero resulta que, por ejemplo, prestó la cuenta para hacerle una consignación a la tía, a la mamá, al hermano, al esposo, por un valor grande que superó con sus propias consignaciones el valor de los 49.850, esta persona es declarante de renta, ¿sí? Entonces, es muy importante que sepamos y que, pues, por eso es que no sé, entre otras razones, se recomienda no prestar la cuenta para nada, entre ellas porque eso va a ser reportado por la entidad financiera a la DIAN y pues allá le va a aparecer y la DIAN le va a decir, oiga, usted es declarante de renta y usted no declaró, ¿sí? ¿Y cuál es el tema? Acá esto nos lleva a como los mitos que lleva el tema de presentar o no presentar. Supongamos que esta persona de este ejemplo que les estoy dando de la vida real, pero Fernando, es que yo no califico por patrimonio, no califico por ingresos, yo solamente le presté mi cuenta a mi esposo o hice una inversión en un CDT por 50 millones de pesos, pero yo disto de llegar a tener el patrimonio de los ingresos para calificar a declarar renta, ¿sí? Entonces, pues yo para qué declaro eso fijo, voy, hago la declaración y fijo me clavan un impuesto caro, pero no necesariamente. Ese es quizás uno de los temores más importantes por la cual la gente pues no declara renta, pero hay que entender que hay una diferencia grande entre ser contribuyente, como lo vemos acá, a ser declarante. ¿Quién es el contribuyente? Pues como su nombre lo indica, ¿quién? Pues paga impuestos. Y el declarante es aquel que simplemente presenta su declaración de renta y hasta ahí, ¿sí? No necesariamente para el caso este que les estoy diciendo, esa persona tenga que declarar renta, pero si no presenta, no tenga que pagar impuestos, perdón. Pero si no declara renta, eso le puede hacer acreedor a una serie de sanciones. ¿Qué sanciones rápidamente? Entonces, la primera de ellas es sí, como lo dice aquí, por omisión de la presentación de la declaración de renta, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo establecido en el artículo 643, dice que si tenía que presentar mi declaración de renta y no lo hice, hay una sanción, ojo, del 20% del valor de los ingresos brutos o consignaciones que esa persona haya tenido, ¿m? Así sean, no sé, dinero del esposo o del tío, o el 20% de los ingresos brutos de la declaración anterior si es que declaró. Entonces, esta quizás es de las más costosas. Entonces, la invitación es que si usted o cualquier otra persona que usted sabe que tiene esa situación, pues lo invite a declarar renta, no necesariamente va a tener que pagar impuestos y eso lo vamos a ver ahora con nadie. En segundo lugar, presentar la declaración fuera del plazo. Resulta que a mí me tocaba el 25 de agosto presentar mi declaración de renta.
Entonces dice que la sanción, bueno, me tocaba el 25 y la presenté el 26. Entonces dice que por cada mes o fracción de mes calendario se debe pagar el 5% del impuesto a cargo más los intereses de mora, ¿sí? Entonces no es tan dura como la anterior, pero pues nadie quiere pagar impuesto de más, ¿vale? Y la tercera es corrección por inexactitud en la información. Entonces, supongamos que yo dejé todo para última hora y en virtud de ese afán fui y presenté en la fecha que me tocaba, pero presenté mal, entonces tuve que hacer una corrección. Entonces tengo que pagar el 10% del mayor valor a pagar entre la corrección y la declaración anterior. Así como no nos gusta que nos pongan ni multas de tránsito, ni que nos pongan multa de ningún tipo, pues es mejor presentar la declaración de renta y esa es la invitación, porque no necesariamente usted va a tener que pagar impuesto, pero si no la presenta, pues se puede hacer acreedor a cualquiera de estas sanciones. Ahí para que saque su calendario, resulta que en el 2019 las fechas, bueno, arrancaron en agosto como este año, pero arrancaron con las cédulas de 99, los últimos dos dígitos de 99 para atrás. Este año, la Administración de Impuestos cambió el orden y hoy en día, pues para este año, usted va a tener los que, digamos, empezamos en orden, ¿no? De la cédula 0102 en adelante. Eso significa que si usted, por ejemplo, le tocó el año pasado en octubre, este año le toca en agosto. Y los que están acá, digamos, ensanduchados en los que le tocó septiembre, no va a tener mucha diferencia, pero sobre todo la diferencia en cuanto a las fechas de presentación, las va a poder ver usted en las personas que les tocaba presentar en agosto y en octubre. Entonces se cambia el orden, entonces para que por favor usted se ubique y pues con tiempito, pues no espere a dejar todo para última hora. Muy bien, hasta aquí hemos visto pues básicamente como el marco legal. Vamos a ver cuáles son los documentos requeridos. Yo le llamo la lista de mercado para poder presentar la declaración de renta, tener los papeles con tiempo y no estar corriendo y de pronto de mal genio o estresado preguntándole a su banco o a la entidad financiera para recoger estos documentos. Entonces, el primero de ellos, si usted es empleado, el certificado de ingresos y retenciones de su empleador se lo debe haber dado en marzo de este año. En segundo lugar, el certificado de ingresos por concepto de honorarios, comisiones o servicios si usted es independiente, trabaja por servicios, contratista y demás. El tercero, certificado del Fondo de Pensiones y la EPS, súper fácil de conseguir. En cuarto lugar, los certificados tributarios de las entidades financieras donde usted tenga sus productos, sus inversiones y demás. En quinto, los certificados bancarios. En sexto lugar, si usted es socio de una compañía, hace parte de una sociedad, tiene participaciones y demás, pues el certificado de dividendos y participaciones recibido durante el año, ¿no? Entonces, supongamos que distribuyeron utilidades en el 2020 y usted le entró una plática, entonces pues la persona jurídica está en obligación de allegar ese documento, ¿vale? Y estos dos sí son un poco exóticos, les llamo yo, pues son poco comunes, pero es importante que los tengan en cuenta. El certificado de indemnizaciones por accidentes de trabajo o de enfermedad, ¿sí? En caso de que haya sucedido. Y el certificado de indemnizaciones sustitutivas de pensión o devoluciones de saldos de ahorro, que básicamente es cuando, si usted está en un fondo privado, no se alcanzó a pensionar, se le regresa una plata, o lo mismo en el fondo público, donde también se hace lo mismo. Una cosa importante que se me olvidaba decirles, el chat está abierto para que ustedes vayan preguntando. Al final de esta sesión, pues vamos a tener una sesión de preguntas, entonces vayan enviando sus preguntas de las cosas que les vayan surgiendo. Muy bien. Del tema de patrimonio, es decir, de todo lo que tengo, entonces tener el impuesto predial de este año de los inmuebles, el impuesto de vehículos. En el caso de que usted tenga alguna actividad productiva del sector real, pues entonces la relación de los muebles, enseres, maquinaria y equipo por su valor de adquisición. Y todos aquellos documentos que representen cuentas por cobrar, como letras, pagarés y otros documentos que lo respalden. Y por supuesto la declaración de renta del 2019. A veces nos pasa que se nos traspapela la declaración de renta, entonces tranquilo,
No me preocupe que en la página de la DIAN, pues usted va a poder bajar esa última declaración. Muy bien. Ahora vamos a arrancar con el tema de las cédulas. Las cédulas, haga de cuenta que son como canastas en donde se clasifican las diferentes formas en que nosotros declaramos nuestros ingresos, ¿sí? Entonces hay una cédula general, hay una cédula, bueno, una cédula general en donde van pues todos nuestros ingresos por estos conceptos, ya más adelante Nadia les explicará. Está la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. Yo voy a arrancar hablándoles de estas dos y en tercer lugar pues seguirá Nadia y de ahí en adelante contándonos este tema de la cédula general en donde nos vamos a centrar en esta sesión, ¿vale? En cómo poder hacer la presentación en cuanto a esta cédula se refiere. Entonces, la cédula de rentas de pensiones para aquellos que están pensionados, pues simplemente la forma en que se depuran. ¿Qué es depuración? Es simplemente tomar el ingreso bruto y hacerle una serie de deducciones para al final llegar a algo que se llama una renta líquida gravable, que es con la cual se paga impuesto. ¿Sí? Eso es una depuración. Entonces, en la cédula de renta de pensiones, pues simplemente se toman todos los ingresos pensionales del año, se le resta acá algo que suena muy complicado, pero que realmente no lo es, que son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Eso es lo que significa esto. Que para el caso de las pensiones solamente son los descuentos a los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la EPS, ¿sí? Que equivale a un 12% de este valor. Y a eso se le resta las primeras 12,000 VTs, que eso es un montón, son 427 millones de pesos al año, es decir, 35,607,000 mensuales. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que las pensiones en Colombia son exentas hasta 35,607,000 pesos, que eso será, no sé, quizás el 1% de la población colombiana que tiene una pensión de ese estilo. De ahí en adelante, si alguien tiene una pensión más alta, pues entonces ya pues sería gravable. Y la otra cédula, de las tres que vamos a ver, es la cédula de dividendos y participaciones, que hace referencia, como ya se los comentaba hace un rato, en los ingresos que tenemos por ser socios de una sociedad, de una compañía. Entonces, lo que dice esta tablita es que si yo recibí entre 0 y 300 VTs, dividendos o participaciones, que porque repartimos utilidades o porque se disolvió la sociedad, por la razón que sea, ¿cuánto tengo que pagar? 0. Pero si recibo en ese año gravable más de 300 VTs, que equivale para ese año a 10,682,000, entonces voy a tener que pagar una tarifa marginal del 10%. Aplico acá esta formulita y eso es lo que voy a tener que presentar en mi declaración de renta correspondiente a esta tercera cédula. Entonces, sin más, los dejo con Nadia, en donde quien pues, nos va a empezar a contar todo lo que tiene que ver con la cédula general. Nadia. Gracias, Fer. Gracias. Buenos días. Entonces, continuamos con la depuración de la cédula de general. Como les comentó Fernando al principio, nosotros esta charla principalmente la vamos a enfocar a la depuración de esta cédula. Las otras dos realmente pues no tienen la misma cantidad de información y complejidad que tiene esta. ¿Qué va en esta cédula? Entonces, en esta cédula colocamos todos los ingresos que obtenemos como personas naturales, ya sea por trabajo, por honorarios, por prestación de servicios, por viáticos, por gastos de representación. Todo lo que implica un ingreso como personas naturales se depura en esta cédula. Esta cédula, a su vez, está subdividida en tres. En tres partes la conforman. Las rentas de trabajo, los ingresos por trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. En rentas de trabajo
entra todo lo que les acabo de mencionar. En rentas de capital entra todo aquello que nos genera un aumento o un rendimiento de nuestro capital, como por ejemplo los rendimientos financieros, los arrendamientos, arrendamientos de maquinaria. Este tipo de ingresos van en rentas de capital. Y en las cédulas no laborales, es como la ollita que va todo lo que no cabe en las otras dos, pero realmente ahí esa cédula es muy utilizada, por ejemplo, por los comerciantes, porque ellos no tienen, si no tienen ingresos de capital y no tienen ingresos laborales, aplica esa cédula. Entonces, básicamente ahí van dos grupos de personas, los comerciantes y en las otras personas son todas aquellas personas que prestan sus servicios por honorarios, pero que adicionalmente contratan 2 o más personas por un lapso mayor a 90 días durante el año fiscal. Ellas deben colocar sus ingresos en esta parte de la cédula, en ingresos no laborales. Bueno, ¿cómo se depura la cédula? Entonces, ¿qué es la depuración de la cédula? La depuración de la cédula es saber qué va en cada ítem, qué le sumo y qué le resto, para establecer una base gravable sobre la cual se entra a pagar el impuesto. Entonces, la ley establece que yo tengo dos cosas que puedo restar, las deducciones y las rentas exentas, pero la ley también me colocó una restricción. La restricción es que yo puedo descontarme todo, puedo hacer los aportes voluntarios que quiera, puedo tomarme las rentas exentas que quiera, pero el tope nunca va a poder exceder del 40% y máximo hasta 5.040 VTs, que son 179 millones, 500.000 pesos. Es un monto alto, le aplica pues para las personas que tengan ingresos bastante altos. Bueno, vamos a ver cómo funcionan ahora. Entonces ya sabemos, viene la cédula de rentas de trabajo, se subdivide en ingresos laborales, rentas de capital y rentas no laborales. A su vez, ellas pueden tener unas deducciones y unas rentas exentas. Entonces, ¿cuáles son las deducciones? ¿O en qué consisten las deducciones? Las deducciones están en intereses de vivienda, que tiene un máximo de 1.200 VTs al año, es decir, 42.728.000 pesos para el año que estamos presentando, el año 2020. Entonces, simplemente cogemos los 1.200 VTs por 35.607, que era el valor de la VT para el año pasado, y ahí nos va a dar 42.728. Esto que aquí es importante que tengamos presente que si el crédito está a nombre de dos personas o de tres personas, porque son esposos, porque son hermanos, etcétera, yo solamente puedo tomarme lo proporcional a la parte que yo tengo. ¿Ok? Ahora, dependientes. Acá podemos incluir hijos menores de 23 años siempre y cuando entre los 18 y los 23 años exista una relación de dependencia económica que, como se demuestra, por ejemplo, que son estudiantes universitarios y que yo le pago el 100% de sus costos, o sea, que esta persona no genera ningún ingreso. Y la medicina prepagada siempre y cuando esté a nombre del declarante o del contribuyente. No podemos tener medicinas prepagadas, no podemos descontarnos o deducirnos medicina prepagada que esté a nombre de la empresa porque la empresa es quien la paga. Esas son las deducciones que la ley nos permite tener. Luego viene la parte de la liquidez de las rentas exentas, la liquidación de las rentas exentas. ¿Qué son las rentas exentas? Hay varias, pero normalmente las que aplican al grupo objetivo de asalariados o de personas de prestación de servicios y honorarios son los aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias, que es máximo el 30% del total de mis ingresos sin exceder 3.800 VTs, que para el año 2020 fueron 135.307.000 pesos. El tratamiento de cuentas AFC, fondos voluntarios de pensiones y seguros de pensiones es exactamente el mismo. Aplica en rentas exentas en el mismo ítem. Y las otras rentas exentas que considera la ley son las rentas de trabajo, que es el 25% de cualquier colombiano, podemos descontarnos máximo hasta 2.880 VTs, que son 102.548.000 pesos. Bueno, ahora sí vamos a pasar toda esta teoría y toda esta información
al formulario de la DIAN. Entonces lo que vamos a hacer acá es como, vamos a mirarlo como cuando uno se sienta y le digita dian.gov.co, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando ya estoy en esa pantalla? Entonces lo que yo debo hacer primero es registrar. Algunas personas de las que están acá, si ya están registradas, simplemente lo que tienen que hacer es ingresar acá a usuario registrado y digitar su información, su cédula y su contraseña. Para los que aún no tienen la clave, para los que aún no se han registrado, debemos ingresar por usuario nuevo y registrarnos. Entonces, aquí en esta parte donde dice usuario nuevo, usted le pica allí y luego le va a preguntar acá en este pantallazo, sale si es NIE, cédula de extranjería, ¿qué es? Entonces, lo que se debe hacer allí es simplemente colocar a nombre propio, que es una cédula o cédula de extranjería o pasaporte, el documento que le corresponda, el documento y dar la contraseña. Una vez usted ya esté registrado, perdón un segundo, ahorita les vamos a enviar unos links que van a ser muy prácticos para ustedes, porque en esos links van a poder encontrar como los tutoriales que les ayudan al paso a paso de si ya es usuario registrado, cómo registrarse, la actualización del root y demás. Aquí vamos a dar la información general, pero en estos tutoriales ustedes van a poder conseguir el detalle del paso a paso. Bueno, entonces lo primero es sacar registrarnos ante la página de la DIAN. Lo segundo es tener un root. Si yo ya tengo root, lo debo actualizar. Últimamente están molestando mucho, cosa que antes no pasaba, pero algunas empresas, si el root de uno no tiene una actualización superior a un año, le están exigiendo que lo actualice. No es algo normativo, es algo como me imagino, por curarse en salud, porque si uno no actualiza el root, existe una sanción. Pero entonces, para los que ya lo tienen y necesitan actualizarlo, cuando ya generan su usuario registrado, simplemente ingresan y aquí les aparece actualización de usuario y ahí ingresan. Para los que no lo tienen todavía, porque es el primer año que van a declarar, entonces, esta es un pantallazo de la página principal de la DIAN, ahí no tienen que meterse todavía por usuario registrado, van debajo del letrero de transacción donde dice sitio web institucional, ingresan allí, se van a servicios a su alcance, root, y bueno, ahí hay un paso a paso, les va a generar unas preguntas, les va a decir que suban una fotocopia de la cédula, básicamente eso. Y tienen que conocer cuál es el código SIUT de su actividad económica. Eso sí es muy importante que lo tengan a la mano. El código SIUT uno lo puede googlear, simplemente dependiendo si usted presta servicios por ingeniería, por software. Usted va y se identifica con la actividad económica, son 4 dígitos y es el que coloca cuando le pida ese código. O a veces en la DIAN también le colaboran a uno con ese tipo de información para orientar. Por ejemplo, los empleados, siempre su código SIUT, cuando mis ingresos mayoritariamente son por empleados, el código SIUT de empleados es 0010, de pensionados 0020, de rentistas de capital 0090. Entonces, siempre van a ser 4 dígitos. Al final, ¿qué documento nos va a entregar la presentación? Fer, separó la presentación, ¿me colaboras, por favor? Fer. Ya, permíteme un segundo, ya voy, ya estoy contigo. No corrió. Bueno, al final, después de que hagamos ese proceso, lo que nos va a salir es un formato. Y ahí, pues, ese es como el formato que si yo voy a pagar al banco, ya miramos las opciones de pago, que si voy a pagar al banco, me van a entregar. Este es el formato. Ya te explico, doña Marta, eso. Okay, ¿la pones, por favor, en modo presentación? Gracias. Listo. Bueno, entonces este es el formato que finalmente nos va a arrojar después de que realicemos el root. ¿Qué sigue? Entonces vamos, paso 1 nos registramos, paso 2 generamos o actualizamos el root. El paso 3 es la gestación de la firma electrónica, gestionar mi firma electrónica. Resulta que antes solamente ciertas personas, especialmente representantes legales o personas que tenían patrimonios muy altos, eran los que tenían acceso a la firma electrónica. Los demás contribuyentes teníamos que, contribuyentes o declarantes, porque yo podía no pagar, pero sí tenía que ir al banco tanto con mi RUT físico, con una copia de mi RUT, como con una copia
como con el formato del impuesto de 210, del formulario 210. A raíz de la pandemia, evitando que la gente se desplazara y las aglomeraciones y demás, la DIAN habilitó para que la firma se gestionara electrónicamente. En mi criterio es una función muy chévere, es fácil de hacerlo, ahorita les suministramos cómo hacerlo. También se gestiona como en 3 minutos. ¿Y qué le evita a uno? Tener que desplazarse al banco y adicionalmente si sale un saldo a pagar, yo lo puedo hacer por PSE. Entonces es algo que me ahorra bastante tiempo y no tengo que, llevar ruda al banco ni hacer filas ni demás. Entonces por esta opción se genera esa firma electrónica. El que sigue, por favor. Listo. Ahora sí, vamos a el cuarto paso, ya vamos 3. Registro, RUT, gestionar mi firma y lo otro que debemos hacer es consultar la información exógena. ¿Por qué es importante la consulta de la información exógena? Resulta que la información exógena me cuenta a mí qué reportaron los terceros ante la DIAN de mí. Yo ahí puedo saber qué me reportó mi empleador o qué me reportaron todas aquellas personas a las que yo les presto servicios o les trabajo por honorarios. Resulta que ¿por qué también es importante? Porque ahí está todos los movimientos bancarios, los bancos generan toda la información tanto de consumos de tarjetas de crédito, de consignaciones, de saldos al 31 de diciembre. Hoy, este año, a diferencia de los otros años, ya empezaron a llegar todo lo que son impuestos del predial, no impuestos del predial, sino los valores del predial los están colocando en esta información. Y cuentas por cobrar y cuentas por pagar de las entidades que hayan reportado eso de mi cédula. De la experiencia que les podemos contar a ustedes de esto, ¿por qué es tan importante que usted lo vea? Porque resulta que están apareciendo, por ejemplo, en esta semana que hablé con un cliente me dice, imagínense que una empresa X me reportó que yo me había ganado una lotería por 20 millones de pesos, los cuales no es cierto y yo nunca lo recibí. Entonces, como esa empresa está reportando a esa cédula, uno tiene que escribirle a la empresa, copiarle a la DIAN y decirle, mire, eso que me está reportando no es cierto. Pero si usted no lo hace, porque usted nunca supo que eso se lo reportaron, la DIAN el día de mañana le puede decir, usted incurrió en un error en sus ingresos en la declaración de renta y tiene una multa, corrija y lo multa. Entonces, mientras que usted resuelve todo ese problema con la DIAN, que pueden ser años, mejor se adelante y lo hace con tiempo. Por eso es tan importante tener el usuario, porque la declaración de renta usted también la puede generar sin necesidad de registrarse en la página y sin necesidad de diligenciar el formulario, que les vamos a enseñar cómo hacerlo. Sin embargo, de todo este tipo de información, saber qué dice la DIAN de mí es muy importante para saber si tiene correcto o no los datos y si no, yo para que yo alce la mano y reclame. Otra cosa importante que ocurrió este año es que como nos están reportando todo el patrimonio, bueno, todo el patrimonio no, pero sí todo lo que tomaron de los prediales, puede ser que usted tenga una casa familiar con su esposo, con sus papás, con sus hermanos, y el total del inmueble valga 500 millones de pesos, pero suyo solamente son 100 o son 200, o bueno, lo que le corresponda, son 50 millones. La DIAN colocó todo a nombre de cada persona. Entonces, aunque es un mal reporte, es como la DIAN lo que está indicando ahí, mire que yo sé lo que usted tiene en patrimonio. De todas maneras, pues uno en su declaración de renta solamente lleva lo que le corresponde a uno. La que sigue, por favor. Listo. Esa es una depuración de este registro de terceros. Así no lo manda la DIAN, la DIAN manda un Excel sin colorcitos. Lo que pasa aquí es que para efectos de poderles transmitir lo que nosotros hacemos, nuestro conocimiento, lo colocamos así. Entonces, ¿qué se extrae de eso? No es que todo esto tenga que ir en la declaración de renta, pero aquí, por ejemplo, los bancos reportaron el Colpatria y David Plata reportaron que el señor Juan Fernández había hecho transacciones en el año por 85 millones de pesos, que en la vivienda había movido 1,5 millones de pesos. O sea, con este valor de movimientos bancarios, don Juan, así no tuviera ni los ingresos ni el patrimonio, ya es declarante. Entonces, eso lo sabemos del reporte a terceros. ¿Qué otra cosa encuentran en el reporte a terceros? Todos los ingresos que don Juan recibió. Entonces, don Juan, por ejemplo, acá recibió
unos ingresos como asalariado por cesantías de Scandia, recibió unos ingresos también de Scandia por ser trabajador de 15 millones, recibió de una empresa de terceros por unos honorarios 80 millones de pesos, entonces eso lo sabe la DIAN. Don Juan también hizo aportes al fondo de pensiones. Entonces, don Juan hizo 35.473.000 pesos de aportes al fondo de pensiones de Scandia. Scandia lo reporta y la DIAN lo sabe. Entonces, resumiendo toda esa cantidad de información que nos llega del reporte de terceros, ¿qué se saca? Se saca que el total de las consignaciones que don Juan hizo durante el año 2020 fueron 113.803.000, ya es declarante. Que el total de consumo de tarjetas de crédito fueron 84 millones, ya también es declarante. Que los saldos al corte en 31 en bancos fueron de 2.779.000. Esa información le va a servir es para la depuración de su patrimonio, que ya lo vemos, y que el total de sus ingresos para ese año fueron 105.904.000 pesos y que le hicieron un total de retenciones las entidades a las cuales él prestó sus servicios de 10.030.000 pesos y que tuvo unos aportes a Fondo Obligatorio de Salud y de Pensión por 4.087.000 y por 5.170.000 respectivamente. El que sigue, Fer, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora sí? El ejercicio práctico con esta información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, como les comentábamos, uno antes de ir a diligenciar el formulario de la DIAN, lo que debe tener es un Excel, el paso 5, es la relación de los activos o los pasivos, activos y pasivos, que en últimas es determinar el patrimonio líquido. Entonces, uno hace un Excel en donde determina dos cosas, el patrimonio y los ingresos. Aquí vamos a ver cómo se determina el patrimonio. Entonces, patrimonio es todo lo que yo tengo menos todo lo que yo debo. Ese es el patrimonio. Entonces, debo sacar aparte todo lo que tengo y aparte todo lo que debo. Todo lo que tengo. Para el caso que estamos mirando, don Juan tenía un saldo en su banco, en Colpatria, y otro saldo en Davivienda, y tenía inversiones en cuentas AFC por 2 millones, en fondos voluntarios por 33.369.000, un CDT de 5 millones y unas cesantías de 15 millones. Don Juan es una persona muy ahorradora, muy juiciosa. Entonces, él aquí pues se subdivide como por tenerlo más organizado. Luego va a sus activos fijos. Entonces, don Juan tiene un carro de 30 millones, un apartamento de 260, pero resulta que ese apartamento él lo tiene con su esposa. Entonces, don Juan acá solamente se coloca lo que le corresponde a él, que son 130 millones de pesos. El garaje, el depósito, y en conclusión, don Juan acá tiene en activos fijos 185 millones, pero como debe sumarle lo que tiene en efectivo y de inversiones, pues el total de su patrimonio fueron 243.149.658 pesos. ¿Qué debe don Juan de este patrimonio? Tiene una deuda del carro de 12 millones, debe todavía 40 millones del apartamento, realmente debe 80, pero como él presenta en su declaración de renta el 50% de ese apartamento, entonces pone que solamente debe 40 porque los otros 40 irán en la declaración de renta de su esposa si ella es declarante. Y tiene una deuda en tarjetas de crédito por 20 millones de pesos. Entonces, el total de las deudas de don Juan son 72 millones de pesos, que si le restamos este dinero al patrimonio bruto de los 243, sale que el patrimonio líquido, o sea, el patrimonio neto que tiene don Juan son 171.149.000 pesos. Eso es depurar el patrimonio. ¿Por qué se depura? Porque resulta que hay personas que tienen un patrimonio tan grande, tan grande, tan grande, que uno termina declarando por algo que llamamos renta presuntiva, más no es por nada más. Entonces, la DIAN, uno paga impuestos por uno de dos conceptos, no por los dos. Uno paga o por patrimonio o por ingreso, lo que más alto le dé de los dos. Por eso es que es tan importante depurar esto correctamente. Hoy en día algunas personas han escuchado hablar del impuesto al patrimonio. ¿De dónde lo sacan? De estos ingresos, de ese patrimonio que yo les reportaba a la DIAN. Existe una penalización muy alta para todas aquellas personas que omiten o ocultan patrimonio o se inventan deudas sin existir. De hecho, en los últimos años ha salido una norma de algo que llamamos normalización de activos, que es que usted ponga al día y el valor real, tanto de lo que posee como de las deudas que tiene. Hay una multa, pero no es tan alta como cuando la DIAN lo pilla a uno y le dice, mire,
yo me di cuenta que usted tenía este activo y usted no lo tiene declarado, su activo vale tanto y las multas son altísimas. Entonces, aquí el llamado es que lo hagamos correctamente. No porque yo tenga un patrimonio, sobre eso voy a tener que pagar impuestos. Ahorita lo vemos más adelante cuando diligenciamos el formulario. Hasta aquí vamos en depuración de mi patrimonio líquido. Entonces recuerden, todo lo que tengo menos todo lo que debo y es lo que voy a llevar después a la DIAN. La que sigue, Fer, por favor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a depurar los ingresos. ¿Cómo depuro los ingresos? Es casi lo mismo que hicimos con el patrimonio, pero con todo lo que gano, lo que recibo. Acuérdense que don Juan tenía ingresos por salario y tenía ingresos por honorarios. Entonces, los ingresos por salario de don Juan fueron 15.904.000 y por honorarios fueron 80 millones de pesos y tuvo unas cesantías de 10 millones de pesos. Esos fueron los ingresos de él. ¿Qué más hizo don Juan? Don Juan de ahí hizo unos aportes, amiguis, esa no es, te devuelves porque don Juan ahí hizo unos aportes que le salen reportados, el anterior, estamos en ingresos. Bueno, don Juan ahí hizo unos aportes gracias. Don Juan hizo unos aportes a salud y a pensión. En este caso, estos aportes que le salen acá a don Juan, una parte van a ser salariales y cuando son salariales yo solamente me puedo descontar los que yo hice, no los que mi empleador hizo por mí. Recuerden que cuando somos empleados directos de una empresa, yo de los aportes yo pago una proporción y mi compañía paga la otra. Entonces, ¿cuánto paga un empleado? Entre un 8 y un 10% dependiendo del ingreso. 4% de salud, 4% de pensión y entre 1 y el 2% de fondo de solidaridad. Cuando yo soy independiente, todos los aportes al sistema de seguridad social los tengo que hacer yo y todos me los puedo deducir en la declaración de renta. Entonces, lo primero es establecemos el ingreso aquí en la parte de arriba. Aquí pueden haber personas, por ejemplo, que tengan ingresos por arrendamientos, que tengan ingresos por rendimientos financieros, que tengan ingresos por arrendamientos de maquinaria. Todos estos ingresos los tienes que colocar acá. Luego vamos a cómo determinamos cuáles son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, lo que Fernando les comentaba. La ley establece varios, pero los que más usamos las personas que somos declarantes de renta naturales normalitas, o sea, que recibimos un salario, unos honorarios o unas prestaciones, son los aportes que hago a salud, los aportes que hago a pensión, los aportes que hago a fondo de solidaridad y existe un concepto que ayuda muchísimo en la optimización tributaria que pocas personas lo conocen, que son los aportes voluntarios al fondo de pensiones obligatorias. Este se reguló en el año 2018 y realmente son una gran ayuda y un gran beneficio tributario. Ahorita los mostramos en el ejercicio. ¿Quiénes pueden hacer estos últimos aportes? Solamente las personas que están afiliadas al fondo de pensión obligatorio privado. Las personas que están en Colpensiones sí no pueden acceder a este beneficio. Luego, ¿yo qué hago? Luego yo digo, ahí genero el total de mis ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que es la suma de eso, de mis aportes a salud, pensión, fondo de solidaridad y si hago aportes voluntarios dentro del obligatorio. Luego vamos a establecer las deducciones. Bueno, ahí lo que se hace en esa base gravable es que yo cojo del total de mis ingresos, resto los ingresos no constitutivos y establezco la primer subbase gravable. ¿Cuál es el objetivo de esa subbase gravable? Resulta que la ley, recuerda que cuando vimos arriba el slide dijimos que había ahora un tope que por más que yo me dedujera, que tuviera rentas exentas, no podía excederme del 40%. Es el 40% de que de esos 96,647. Es decir, cojo el total de mis ingresos, le resto todos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y a eso le saco el 40%. Y de ese 40% yo no me puedo exceder, no me puedo descontar más. Eso es lo máximo tributariamente hablando que puedo optimizar mi declaración de renta. ¿Cómo constituyo ese 40%? Entonces, hablamos de dos cosas, deducciones y rentas exentas. Vamos a depurar deducciones. De deducciones, recuerden que eran 3. Bueno, realmente son 4 porque también puedo descontar mi 50% de lo que haya pagado de 4 por 1000 durante el año. Entonces, para el caso,
Resulta que don Juan tenía un crédito hipotecario de 4.800.000, él no tiene medicina prepagada, no tiene dependientes, entonces como casi no tenía que deducirse, él sí decidió tomarse el 50% de su 4 por 1.000 que pagó durante el año, que eran 150.000 pesos, o sea, él durante el año pagó 300.000 pesos de 4 por 1.000. Esas son las deducciones de don Fernando, entonces, perdón, de don Juan. En conclusión, ¿cuánto tuvo deducciones? 4.950.000. Luego, las rentas exentas. Entonces, las rentas exentas, acuérdense que podemos tomar el 25% de rentas exentas por trabajo, se lo pueden tomar las personas que son asalariadas con dependencia laboral y también las personas que prestan honorarios, prestación de servicios, pero aquí la norma sí cambió este año. El que es asalariado con dependencia laboral únicamente se puede tomar el 25% de rentas exentas. El que trabaja por otras compensaciones o por honorarios, el año pasado podía deducir costos y a esa subbase le podía deducir el 25% de rentas exentas. Para este año, la ley dijo, no, usted toma una de las dos, la que más le convenga. O toma los costos y gastos, es la única exigencia que tiene la norma es que efectivamente que esos costos y gastos en los que usted incurrió sean de la actividad que desarrolla. Entonces, ¿por qué lo hace la norma? Y eso cada vez es más controlado. Resulta que antes las personas, un ejemplo, desarrollaban una actividad, bueno, ¿cuál? Eran ingenieros de sistemas y hacían prestación de servicios y subcontrataban y ponían en sus costos y deducciones a la señora del aseo doméstico. La ley no tenía cómo comprobar, porque si se pagaba seguridad social, que esa persona era la asistente o no, bueno, lo que fuera. Hoy en día eso cambió, porque como la nómina es ahora electrónica, la facturación es electrónico, todo es electrónico, ese tipo de descuentos ya no es tan fácil de hacerlos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque las multas por inexactitud o por mala información son altas. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día lo que debe hacer una persona independiente es que si no puede descontarse algo porque su actividad la desarrolla sola, pues se toma el 25% de rentas exentas. Ahora, si los costos y las deducciones sí son de la actividad que desarrolla y al sumarlos le es más alto que el 25% que puede tomarse como renta exenta laboral, pues tomes esos costos y deducciones. Un ejemplo, si una persona tuvo ingresos por 100 millones de pesos, por rentas laborales se puede descontar 25 millones de pesos, pero si sus costos y sus gastos para ejecutar esa labor le dieron 40, pues le favorece más tomarse los 40 que los 25, o a la inversa. Entonces, acá en rentas exentas va el 25% de rentas laborales y lo que yo haya aportado a fondo de pensiones voluntarias. Así se depura la información. Aquí no se puede exceder del 40% como les comentamos, hay un límite permitido para cada caso. Entonces, en el primer caso, el límite, el 40% de los 96.647.000 son 38.658.000. Para el segundo caso, ¿por qué es más bajito? Porque es que resulta que esta persona, aquí don Juan dijo, no, venga, yo voy a ser juicioso, aparte de optimizar, yo quiero mejorar mi pensión y decidió hacer un aporte voluntario entre el fondo de pensión obligatoria de 6 millones de pesos. Entonces, como la primer base gravable de tributación en cédula general, que era coger el ingreso y restar los ingresos no constitutivos de renta, es más bajito, aquí era 96.647.000, aquí 90.647.000, pues al final, si yo le saco el 40%, es más bajito lo que me puedo deducir. Listo. Así se prepara la información en un Excel bien bonito, más que bonito, organizadito, para luego con esta información, esto es lo que yo voy a pasar al formulario de la DIAN. Entonces, ahora vamos a empezar a ver formulario de DIAN. Entonces, acá yo voy a mi usuario registrado. Voy y digo, miren, ya hice todo el proceso, ya hicimos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Listo, llegamos al paso 6. Vuelvo y me ingreso a mi usuario registrado. Aquí sigue. Después de usuario registrado, a nombre propio, acuérdense por favor su cédula y la contraseña que hayan establecido. Y ahí, en este pantallazo, lo que les va a salir es el que sigue. El siguiente pantallazo es el de diligenciar y presentar formulario 210. ¿Por qué 210? ¿Quiénes presentamos declaración de renta por formulario 210? Todas aquellas personas naturales
que somos residentes en Colombia. Eso es súper importante porque los no residentes presentan el 110. Aquí vamos a hablar del formulario 210. Es decir, que somos asalariados, personas natural y residentes en Colombia. Esas son las tres condiciones. Ser residente es que yo permanecí viviendo en el país por más de 180 días consecutivos o no consecutivos en el periodo fiscal. Eso es ser residente. Entonces ahí le damos clic, lo que sigue, y el primer pantallazo que nos va a aparecer es este. Entonces acá donde dice años sin asignar, cuando uno lo pica, le va a aparecer 2020, 2019, 2018, pues usted va a presentar la declaración del 2020. Entonces uno selecciona 2020 y le dice crear. ¿Qué está haciendo? Creando el formulario. Es la actividad que está haciendo. Un consejo. La primera vez que uno ingresa, o a veces también, la página de la DIAN a veces es un poco lenta. Entonces, a veces uno ve que se quedó el cosito ahí, gira el disquito y no aparece nada, tranquilos. Es así, toca tener paciencia hasta que aparezca, especialmente el primer ingreso. Hay que hacerlo, a veces uno es de buenas y de una pasa, a veces toca tenerle calmita. El que sigue, Fer, por favor. Luego le va a preguntar, ¿usted es residente fiscal en Colombia para efecto tributario? Es lo que les acabo de decir. Entonces, la respuesta de uno es, en este caso, sí, somos residentes fiscales. Apenas le decimos que sí, el siguiente pantallazo, le va a empezar a hacer una cantidad de preguntas. En el caso, pues, bueno, aquí una súper importante para tenerla presente. El retiro cesantías acumuladas al 31 de diciembre del 2016 exentas. Entonces, si usted durante el año fiscal 2020 sí retiró cesantías, es súper importante que le diga que sí, no que no. Aquí yo lo marqué como no porque don Juan en el ejemplo no había retirado cesantías. Pero, ¿qué pasa si la persona sí retiró, pero tienen que ser antes del 2016? Era muy juicioso y las guardaba y en ese año decidió comprar casa y la retiró. Y si le dice que no en esta respuesta, pero lo hizo, eso le va a entrar es como un ingreso y le va a aumentar sus ingresos y por tanto el valor de su declaración. ¿Por qué esta pregunta es tan importante? Resulta que hasta el año 2016, hasta la declaración de renta del 2016, las cesantías eran una renta exenta al 100%. Yo no tributaba sobre lo que mi empleador me pagaba por cesantías. Desde el año 2017, las cesantías se tributan como cualquier otro ingreso laboral, como tributamos los salarios, las vacaciones, las comisiones, las cesantías aumentaron, entraron ahí como un ingreso laboral. Por eso es la pregunta. Entonces, como del 2017 para acá son un ingreso, pues yo ya las pongo. Como del 2016 hacia atrás no eran un ingreso, cuando yo marco que sí, porque efectivamente la retiré, lo que va a hacer el formulario es que va a ampliar las rentas limitadas para que yo me pueda descontar también ese pedacito de cesantías, ¿ok? Entonces, por eso es importante que lo tengamos presente. El que sigue. Entonces responden, leen, por favor, cada pregunta y responden. Aquí ya me va a empezar a salir, pues me cargan mi información, Nadia Parra, el código de la actividad económica, etcétera, y me pregunta, ¿usted va a hacer una fracción de año gravable? No, yo lo que voy a hacer es todo el año, pero como yo seleccioné desde un principio que no era fracción, es lo que me sale acá. La que sigue, por favor. Bueno, aquí este es diligenciamiento sección patrimonio. Aquí el formulario le sale patrimonio. Yo simplemente paso lo que ya hice en el Excel. En el Excel yo ya determiné que don Juan en patrimonio bruto tenía 243.150.000 y que sus deudas eran 72 millones. Eso ya lo hicimos en el Excel. Aquí simplemente voy a digitar. Esto es lo más fácil. Lo más difícil, comillas, es hacer el Excel bien hecho, porque lo otro es solamente pasar acá. Y ahí el mismo sistema por default me saca que el patrimonio líquido de esta persona son 171.150.000, la que sigue. Ahora vamos a empezar a diligenciar el formato en la cédula general rentas de trabajo. El año pasado, esa es una diferencia también del formato del año pasado respecto de esto. El año pasado yo cogía toda la información de rentas de capital, de rentas de laboral, ¿no? Y lo metía ahí y metía las deducciones y metía las rentas exentas. Este año, aunque sigue siendo una cédula, lo subdividió y nos toca poner uno por uno cada de los espacios. Esa es la diferencia. Entonces, en renta de trabajo, acordémonos que don Juan tuvo ingresos por 15.905.000 y tuvo 10 millones por cesantías. Entonces, en total, él recibió 25.905.000 pesos.
y en el certificado de ingresos y retenciones que le entregó su empresa, dice que él pagó 1.431.000 pesos de ingresos no constitutivos de renta. Quiere decir que su renta líquida, escoger su ingreso menos los no constitutivos, su renta líquida por rentas de trabajo son 24.474.000. Acá les voy a contar como un truquito. Resulta que don Juan parte de la plata que colocó en su fondo voluntario sí lo hizo de sus ingresos laborales. Entonces, él podría, porfa, la que sigue, la que sigue. Por cada subdivisión de la cédula general, pásame la siguiente, por favor. Ahí, por cada subdivisión de la renta laboral, el sistema les va a preguntar las rentas exentas y las deducciones imputables. Al final va a pasar lo mismo que el año pasado, es simplemente suma los ingresos de todos los conceptos de trabajo, de honorarios, suma todas las deducciones y suma todas las rentas exentas y le pone un límite. Lo que pasa es que al diligenciarlo, si yo lo pongo acá y luego lo pongo abajo, voy a crear un error en el sistema. Entonces, a veces pasa eso con los formularios de la DIAN. Pero entonces, para que no se compliquen la vida, yo les sugiero que pongan sus deducciones y sus rentas exentas en si pagan impuestos por más de una cosa, es decir, por salario, por honorarios, por rentas de capital, lo pongan en la más alta de la que pagan. Para el caso de don Juan, lo más alto de ingresos para él fueron los honorarios. Entonces, por eso aquí solamente queríamos mostrarle que cuando el sistema nos preguntó rentas exentas, el formulario, simplemente yo bajé aquí con el clipcito del lado derecho y no lo diligencié, lo único que le puse fue lo que sí pagó en salud y pensión, y luego seguí con deducciones imputables, también le dejé 0 y rentas exentas 0, por eso su renta líquida ordinaria sigue siendo 24.474.000. Luego el formulario que pregunta, el formulario luego pregunta, baja por favor, Fer. El formulario luego dice rentas por honorarios y compensaciones de servicios personales. Aquí es donde están los 80 millones que les hablábamos de don Juan. Y esos 7.827.000, pues es la diferencia entre los 9.500 y pico menos el 1.431.000 que ya le pusimos por salario. El formulario también es muy chévere porque siempre a cada renglón donde tú te paras a diligenciar la información, a mano derecha, el formulario tiene estos cuadritos azules que ves acá, en donde te explica qué es lo que va en ese renglón. Entonces, esa es una gran ayuda. Y te dice los límites, te dice, o sea, es como una orientación normativa, lo que dice la legislación respecto de lo que va en ese ítem. Entonces acá, ¿qué hace el programa? Por default dice, si él tuvo 80 y tiene ingresos no constitutivos y tiene unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional de 7.827, pues su renta líquida son 72.179. Luego sí empezamos a depurar, bájala, Fer, por favor. ¿Qué depuramos? Lo que habíamos visto en el formulario. Entonces, ¿qué vimos en el formulario? Las rentas exentas. Acá le metimos, como les comentaba, todo lo que ahorró, así no lo haya hecho solamente en esta cédula, pues pusimos los 27 millones de fondo voluntario aquí directamente. Y las otras rentas exentas es el 25% aquí le colocamos el 25% de rentas de trabajo. El total para él en esa subdivisión de la cédula fueron 41.737.000. Pasa a la siguiente, por favor. Y las deducciones imputables de él fueron los intereses de vivienda que sí tenía de 4.800, más lo que se quiso descontar del 50% del 4 por 1000, es decir, 4.950.000. Es decir, todo esto al señor le sumó. Aquí lo que hace el programa es que suma todo lo que ya traía, suma todos los ingresos, acuérdense. O sea, para el caso de don Juan, sumó los 80 millones de honorarios más los 25 entre cesantías y salario y le descontó los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y le sacó el 40%. Entonces, lo que quiero que denoten acá es lo siguiente. Yo me puedo poner, si quiere, que hice aportes de 80 millones al fondo de pensiones voluntarias. Me puedo poner que el 25% son no 14 millones, sino que son 25 millones.
pero el mismo formulario me indica lo máximo que usted se puede descontar. Las deducciones imputables limitadas a su 40% son 38.659.000 pesos. O sea, el mismo formulario te lo saca. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí ya vamos a depurar rentas de capital. Para el ejercicio no tiene, pero acuérdense que aquí ustedes suman sus ingresos por arrendamientos, por rendimientos financieros, por rendimientos de maquinaria. Todo lo que su capital le genere en rendimientos, eso va acá. Si tiene costos, pues se lo deducen también acá, los costos y las deducciones. Si pagaron salud y pensión, que como por ley estaríamos obligados a pagar el 40% de esos ingresos, también esas deducciones van acá. La que sigue, por favor. Entonces, aquí para abajo ya es muy fácil, porque renta laboral ese sí que aplica. Si no, pues uno simplemente sigue bajando el formulario. Para el caso no aplica. Acuérdense que la renta laboral, las rentas no laborales son si yo contraté a 2 o más personas por más de 90 días durante el periodo fiscal, eso lo depuro acá, no lo depuro arriba en honorarios. O los comerciantes utilizan mucho este espacio del formulario. Hacia abajo, por favor. Listo. Entonces acá ya me llega la conclusión de la cédula general. Esto lo hace directamente el sistema. Tú simplemente hacia arriba colocas la información que ya depuramos en el Excel y acá el sistema te va liquidando por default. Entonces le dice el sistema, su renta líquida por cédula general, su total fueron 96.647.000, lo mismo de arriba. Y adicionalmente sus rentas exentas y deducciones limitadas al 40%, fueron 38.000, no, devuélvete, por favor, a la otra, a la anterior, devuélvete. No. No, por favor, a la general, hay un, ahí. Entonces el sistema por default le dice su 40% son 38.659, ¿cierto? Es decir que su renta líquida ordinaria por la cédula general son 57.983, lo mismo que nos había sacado arriba. Si este personaje hubiese tenido ingresos no laborales o ingresos por rentas de capital, pues sigue simplemente aumentando la cédula y lo siguen limitando acá en el 40%. Ahora sí la que sigue. Hasta ahí se depura cédula general. Luego, acá era lo que les decía de renta presuntiva. Resulta que el mismo sistema le dice a uno, como yo ya le puse mi ingreso arriba, yo ya le puse cuál era mi patrimonio líquido, que para el caso de don Juan era 171 millones y pico, entonces él va y calcula y dice, esta persona entre lo que me tendría que pagar a mi DIAN por ingresos en declaración de renta o lo que me tendría por patrimonio paga cero. Una persona con ese patrimonio presenta declaración de renta, pero su impuesto a pagar es cero, es decir, es declarante, pero no es contribuyente. Aquí es donde nos muestran, esta persona no declara por renta presuntiva. La que sigue, por favor. Acá empezamos a depurar, entonces ya depuramos, acuérdense, son 3 cédulas. La cédula general, que la acabamos de ver. La de pensiones fue la que Fer les explicó. Aquí solamente aplica si aparte de mis ingresos, yo también recibo un ingreso por pensión, es lo que colocamos acá. Y en ingresos no constitutivos de renta, pues debo colocar el 12% que pagué de GPS. La que sigue. Y la cédula de ganancia ocasional. Entonces, esta cédula es muy importante. ¿Por qué? ¿Quién la utiliza? Por ejemplo, si usted en ese año recibió herencias, recibió una donación, se ganó una lotería, no, más que todo eso. Aquí es importante, pues para el caso como no tenemos, al señor no le aplica, simplemente queremos es que ustedes conozcan qué se coloca ahí. Cuando yo vendo un activo, cuando yo vendo un inmueble, un carro, y producto del valor de la declaración, lo que yo lo vendí, me generó una utilidad, el 10% va acá. Entonces hay que saber establecer muy bien qué va para poderlo colocar y no que la DIAN después me requiera y me diga, oiga, usted vendió una casa, usted tuvo una ganancia ocasional de
40 millones, me tenía que pagar 4 y usted no me lo puso. Eso es muy importante colocarlo acá. Otra cosa que es súper importante, eso ha pasado mucho, las personas no saben que tienen que pagar el 10% de ganancia ocasional por venta en activos cuando hay una diferencia entre lo que tienen registrado en su declaración de renta y el valor de la venta, y después la DIAN les manda la cartica y le dice, venga, usted me debe tanta plata de la venta de ese inmueble. Es para que lo tengan presente. Para el caso no aplica, entonces, por favor, podemos seguir. Luego, la liquidación privada, eso sí me lo da la DIAN. El mismo formato me dice, finalmente usted a mí me debe pagar 3.643.000 pesos de esta forma. Aquí, ¿qué es importante y qué queremos resaltar con este ejercicio? Acuérdese que nosotros aquí le incluimos a esta persona que sí hizo aportes voluntarios, es decir, que sus rentas exentas en aportes voluntarios, él sí las tuvo. Por eso solamente paga 3.643.000. Pásalo, por favor. Pásalo. Aquí es un ejemplo, aunque de para atrás es el mismo ejercicio, pero por cuestión de tiempo no podemos como devolvernos a todo, solamente que queremos que miren lo siguiente. Aunque él tuvo el mismo ingreso, resulta que esta persona no hizo aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias, sino simplemente se tomó el 25% de rentas exentas. Entonces, la renta líquida le sube, el valor de la renta líquida le sube. Por lo tanto, el impuesto le va a subir. ¿A cuánto le va a subir el impuesto? La siguiente, por favor. El impuesto le va a subir a 8.730.000 pesos. Entonces, te agradezco. Bueno, veamos el segundo ejemplo, la que sigue, por favor. Entonces, el impuesto subió bastante. Esta tabla, ¿por qué es importante? Cuando en la presentación vemos renta líquida, lo que dice 76 millones o 41 millones, lo que se debe hacer con ese valor, o lo que hace el sistema internamente con ese valor, es que lo divide por el valor de la OT. Entonces lo divide por 35.605 y le saca entre un rango. Dice, usted está entre menos de 1.090, usted no paga. Usted está entre 1.090 y 1.700 VTs, usted haga esta fórmula. Entonces, coja eso que le dio, por ejemplo, 1.628 VTs, réstele 1.090 VTs, multiplíquelo por 19%, y eso es lo que le da los 3.643.000 que te bota el sistema. Mire que esa persona, si no hubiera hecho los aportes, por hacer los aportes voluntarios, quedó en el primer rango del 19%. Pero cuando la persona no hace aportes voluntarios, subió de rango. Ya su declaración no va sobre el 19%, sino subió al 28%. Esa es la importancia de sí optimizar mucho ese 40% que la ley me permite. Esto es lo que le queríamos mostrar con este ejercicio. Te agradezco si te devuelves a donde está el primer ejercicio de Excel, donde pusimos ya el resumen de cuánto pagó por cada una de las declaraciones, para allí explicarle ya lo último y terminamos para preguntas. Bueno, entonces acá, ¿qué quisimos hacer? Entonces acá, la renta, si la persona no hace aportes voluntarios, no se tomó nada en aportes, bueno, acá se lo toma, pero cuando la persona no los hizo, su declaración de renta fueron 8.730.000 pesos. Cuando hizo aportes voluntarios, su declaración de renta fueron 3.643.000. Es decir, que esa persona en impuesto en declaración de renta por hacer esos aportes voluntarios se ahorró 5 millones, lo que está abajo, Fer, que no lo veo acá en la presentación. Bueno, abajo, reduce un poquito el slide para que se vea. O sea, está ahí mismo, pero hay 5.087.000 en la parte de abajo. Recuerdan que les habíamos hablado que los aportes voluntarios dentro del fondo de pensión obligatorio también era un ingreso no constitutivo de renta, pues como para no seguir haciendo tantos slides y que ustedes no se cansaran tanto, pero el cálculo les da, si ustedes lo ingresan, les aseguro que les da. Y esta persona lo hizo. Si le hubiéramos colocado adicional esos 6 millones de sus ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, el impuesto a pagar de esta persona también seguía reduciendo a 2.953.000, seguía ahorrándose un poco de plata. Lo que queremos mostrarles con esto es que efectivamente sí hay un beneficio tributario bastante significativo cuando yo hago o no hago aportes voluntarios. Para cada persona es diferente, por eso nosotros siempre les sugerimos que tome una asesoría personalizada para que usted sepa cuánto debe ahorrar en el fondo voluntario de acuerdo a sus condiciones de ingresos y de deducciones que tenga, y así optimizar su declaración de renta. Ahora sí volvemos al final, por favor, a la tabla.
y ya lo que nos resta por ver es únicamente cómo calculo el anticipo de renta. Y ahí ya terminamos y vamos a preguntas. Entonces, hay dos procedimientos, aquí solamente vamos a explicar uno. Se establece el impuesto de renta, 3.943.000, bueno, ahí nos equivocamos por unos numeritos, pero la esencia del ejercicio es la misma. Las retenciones practicadas, entonces colocamos lo que nos sacó el pantallazo, mire, usted este año va a pagar 3.943.000, tomamos las retenciones que nos practicaron durante el año, que para el caso fueron 10.300.000, le sacamos el 75% a los 3.943.000 y cojo el impuesto y cojo de este valor de los 10 millones, resto, perdón, de los 3.947.000, resto los 10.300.000 y me da, perdóname, y me da negativo. Cuando me da negativo ese valor, quiere decir que yo no tengo que anticipar renta para el año siguiente. Si el valor es positivo, yo debo anticiparlo y ponerlo allí, o si no estoy presentando mal la declaración. Si me retrocedes un poquito el slide al anterior, por favor, creo que es donde sale, acá. Entonces acá dice el impuesto. Bueno, acá es importante que tengan la declaración de renta del año anterior para ver si ustedes en esa declaración de renta del año anterior anticiparon impuesto o no anticiparon. Don Juan el año anterior se había anticipado impuestos, 950.000 pesos, por eso lo ponemos acá. Y adicionalmente tenía un saldo a favor del año pasado de 1.000.000 de pesos. Y le hicieron retenciones por 10.300.000. Por eso el impuesto a pagar es cero. Esto no quiere decir que don Juan, es un error muy frecuente cuando uno habla con las personas, decir, no es que yo no pagué declaración de renta, me salió en ceros. No, no le salió en ceros. Fue tanto lo que le hicieron en retención en la fuente que él ya pagó por anticipado su declaración de renta, porque la retención en la fuente es precisamente un descuento anticipado del valor de la declaración de renta. Entonces las personas casi nunca optimizan porque dicen, con tal de que a mí no me toque pagar y me salga en ceros, no importa, pero no es verdad, porque cuando tú no haces aportes voluntarios al fondo de pensiones voluntarios o no tienes cuentas AFC o no haces nada para la planeación tributaria, no es que no pagues impuestos, es que has pagado tanta retención en la fuente que tu impuesto es mucho más grande, lo que pasa es que lo pagaste durante el transcurso del año. Por ejemplo, si don Juan no hubiese hecho aportes voluntarios al fondo voluntario, él realmente su impuesto no eran 3.949.000, su impuesto era de 8.500.000 y pico. Pero como a él le retuvieron 10.300.000, él igual ya había pagado ese impuesto durante todo el año. Entonces, miren la diferencia. De todas maneras, hacia él le retengan mucho, esos 5 millones le van a salir como un saldo a favor. Entonces, la invitación es a que sí hagan juiciosamente un ejercicio de planeación tributaria. La que sigue, porfis. Aquí siguen. Y bueno, con esto terminamos. Eso era lo que teníamos para contarles. Venimos a la sesión de preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias. Nadia, Fernando, muchas gracias por la información. Asistentes, esperamos que de verdad esto cambie un poquito ese concepto que nos estaban dando sobre la pregunta, que nos quite un poco ese monstruo de la DIAN de lado, o de igual manera que nosotros estemos tranquilos porque mira que no ha sido un tiempo tan extenso y podemos aprovecharlo para hacer nosotros mismos la declaración de renta con los conceptos que ellos nos han dado. Primera pregunta. Una persona es socia de una empresa y no recibió dividendos. No alcanza por ingresos ni por patrimonios. ¿Debe presentar renta? Yo creería que no. De todas maneras, es importante que mires el reporte, porque el reporte de la DIAN, porque acuérdate que no solamente patrimonio y ingresos son lo que nos lleva a ser declarantes de renta. También puede ser transacciones bancarias, también puede ser utilización de tarjetas de crédito. Entonces ahí yo te sugiero dos cosas, que mires el reporte de terceros ante la DIAN, 1, y 2, que mires cuáles son los conceptos por los cuales declarar patrimonio. Ya me dices que patrimonio no, que ingresos tampoco, pero que mires consignaciones bancarias y utilizaciones de tarjetas de crédito y compras también. Todo lo que compremos ahora nos piden la cédula, ese concepto también aplica para establecer si soy o no declarante. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si por cualquiera de las otras tres, que no sean ingresos ni patrimonio, te excediste y tienes que presentarlo, pues simplemente preséntalo, que tranquila
el valor de declaración va a ser cero. Se declara, pero no eres contribuyente, pero si no la presentas, sí vas a tener una multa. Perfecto, gracias. Segunda, ¿cuántos dependientes se pueden registrar? Ejemplo, si tengo 2 hijos, ¿sería 10% por hijo? No, los hijos tienen todos los dependientes tienen una limitante porque mis dependientes pueden ser mis hijos o mis papás, ¿no? Pero tienen una limitante. El limitante es máximo el 10% del total de los ingresos hasta máximo 32 VTs mensuales, que son 380 y pico VTs al año, que en total te da como 13.600.000 y pico, o sea, tienen una limitante. Entonces, puedes tener un hijo, igual te descuentas el mismo 10%, los mismos 13 millones, como si tienes 2 o 3 hijos, o como si tienes hijos y papás dependientes. Entonces, va atado, es a un porcentaje, que es el 10% del total de tus ingresos. Perfecto, gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando el crédito es un leasing? Si es un leasing habitacional, funciona exactamente igual que un crédito hipotecario. Si es habitacional, solamente te aplica si es habitacional. Una persona hace una pregunta puntual donde es con referencia a lo que estabas presentando en ese momento y dice, no entiendo sobre si el préstamo está a nombre de 2 personas, de las 2 personas, o sea, esposo y esposa. Ok, listo. ¿No entendió? Perdóname, ¿me repite las preguntas? Sí, claro que sí, dice, no entendí sobre si el préstamo está a nombre de las 2 personas. Ok, ya. Entonces, si el préstamo está a nombre de las 2 personas, un ejemplo, tu inmueble costó 200 millones de pesos y ustedes sacaron 170 millones de pesos con tu hermano, con tu esposo, esposa, etcétera. Bueno, pongámoslo en cifras, sacaron 180 millones, el crédito está a nombre de las 2 personas. Entonces, como el crédito está a nombre de las 2 personas, tú realmente, supongamos que en el año pagaron intereses por 12 millones de pesos de ese crédito en intereses. Tú solamente puedes pasar 6 porque a ti te corresponde solamente el 50% de ese crédito. Por tanto, te corresponde el 50% de esos intereses. Espero te haya quedado más claro. O sea, donde dice deducciones, intereses de vivienda, tú no te pasas el 100% del certificado del banco, sino el 50%. Perfecto, gracias. Otra pregunta. Si tengo una inversión en dólares por estudio de una hija, ¿tengo que declararla todos los años? ¿A qué tasa y en dónde va? Esto lo adquirí hace 16 años. Si tengo una inversión en dólares por concepto de una hija. Una inversión, pero depende. En dólares. Eso depende hija. si la inversión la tienes dentro o fuera del país, porque si es dentro del país, puede estar en un portafolio en dólares, igual la rentabilidad, la empresa te da la rentabilidad o el final en pesos. Si la tienes fuera y la tienes declarada, es a la TRM del último día hábil del año fiscal que estás declarando. Gracias, perfecto. Los valores en cuanto a inmuebles. Perdóname, ahí también preguntan que a qué tasa, a la que te acabo de decir, y en dónde va. Si es una inversión y son rendimientos, la diferencia que te dé en rentas de capital es la respuesta. Perfecto, gracias. Los valores en cuanto a inmuebles de toma de acuerdo, bueno, yo creo que se toma de acuerdo a lo que se registra el predial. Bueno, si entiendo la pregunta. Yo ya creo entenderla, o sea, ¿qué valores debe llevar? No, que qué valor, el qué valor del valor toma patrimonio. el inmueble, sí, del valor del patrimonio, que si de acuerdo a lo que esté en el predial, sí, es de acuerdo a lo que esté en el predial, no al valor comercial, sí es la pregunta. Bueno, hay algunas personas que lo ponen un poquito más alto, ¿no? Hay algunas personas que por temas como de cuadrar para venta futura, ponen el patrimonio un poquito más alto. Pero lo que pasa es que si es el único inmueble que se tiene, así lo tengan más alto, cuando lo vendan la DIAN le va a decir, venga, pero es que usted el predial, un ejemplo, el apartamento vale comercialmente 300, pero el predial está por 250 y usted lo vende por 300 y dice no pago ganancia ocasional,
porque yo lo tenía por 300. La DIAN le dice, venga, pero es que usted paga a la administración pública, el predial es de 250, no de 300. Entonces ahí, lo que sí es recomendable es que como mínimo sea el valor del predial, no por debajo, porque cuando lo vendes la ganancia ocasional aumenta. Sí, perfecto, gracias. La medicina complementaria, ejemplo, plan premium no prepagada, ¿aplica? Sí, Simple. se aplica. Las pólizas de salud, medicinas complementarias o medicina prepagada aplica. Cierto. Si tenemos una propiedad con mi esposa, pero en impuesto predial está al 100% a nombre de él, ¿debo reportarlo por el 50 o solo él? Normalmente todos reparten el capital 50-50 porque aunque no estén las personas en las escrituras, se asume que es de la sociedad conyugal y corresponde 50-50, normalmente. ¿En dónde puedo registrar los aportes a cuentas AFC? Bueno, creo que esta pregunta la señora Viviana la hizo cuando íbamos, pero Sí, en la diferencia. ¿dónde las colocas? En rentas exentas, en donde dice aportes a fondos voluntarios, cuentas AFC, ahí en esa parte del formulario van. Perfecto. Ahí ese era lo que nos hacía Nadia énfasis ahorita, donde mire la diferencia tan fuerte cuando una persona hace aportes a pensión voluntaria y cuando no los hace, e inclusive también nos mostraba al final ya cuando hace aportes voluntarios a través de la obligatoria, para que por favor lo tengamos muy en cuenta. Pues que obvio que depende de la liquidez que tengamos, pero no lo dejemos por fuera. Otra pregunta, ¿qué pasa con las sugerencias de declaración que está enviando la DIAN? Este año, como por la pandemia y por la situación económica de muchos sectores económicos, desafortunadamente la DIAN dio un plazo más largo para la presentación de las exógenas que llaman, es decir, lo que terceros reportan de las personas naturales. No a todas las personas les llegó esta declaración sugerida. Es sugerida, no quiere decir que yo la tenga que aceptar. Por ejemplo, a mí el año pasado me llegó y estaba súper errónea. Entonces, ahí hay una opción que te pregunta, ¿la acepta o no la acepta? Y tú le dices que no y haces la tuya, pues porque yo no estaba de acuerdo con la información que estaban colocando. Este año, lo que yo he leído es que le mandaron solamente, se le han podido mandar como a 3.500 personas declarantes, cuando los declarantes vamos a hacer muchísimo más. Por ejemplo, en mi caso, a mí no me la enviaron. Entonces, uno simplemente entra y la revisa, por eso es que hay que hacer el ejercicio para saber si lo que le está mandando la DIAN uno está de acuerdo o no, y si no está de acuerdo, pues no la acepta y haces la tuya. Pero no es que sea una obligación, no es una sugerencia. Muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos registrada de María Cristina Reyes es referente a utilizaciones de tarjeta de crédito. ¿Favorece tener la deuda al 31 de diciembre del año gravable? Eso no me quedó claro. Generalmente yo hago uso de la tarjeta de crédito, pero procuraba dejarla en saldo deuda cero antes de cerrar el año. Pues realmente eso María no te Cristina. afecta en nada. ¿Por qué? Pues porque si tú te das cuenta, la tarjeta de crédito en la declaración de renta te afecta en dos cosas. Una, por ejemplo, que no fueras declarante, pero utilizaste tanto la tarjeta que pagaste más de 49 millones, 50 millones, te hace declarante. Esa es la primera afectación. Y la segunda es que si yo dejo si yo debo, pues me lo resto como una deuda, pero pues eso no es que baje mucho el patrimonio. Entonces, y si no soy declarante por patrimonio, no tendría ninguna afectación. Mientras que si tú, me parece bien que dejes en cero la tarjeta porque no te genera intereses. Sí. Pero como no tiene ninguna afectación económica acá, no la estás teniendo, o sea, no te va a subir o te va a bajar el impuesto de renta, de declaración de renta, que es lo que estamos hablando, y si te va a poder generar un pocotón de intereses, pues está bien que la dejes en cero. Perfecto, gracias. Con esto cerramos la sección de preguntas. Entonces, Fernando con nosotros. Bueno, muchas gracias. Creo que hay una pregunta final. ¿Alguien creo que preguntó algo? A ver, yo miro. No, nos están dando las gracias. Gracias a Bueno, ustedes, no, muy pues, amables, por estar con nosotros. pues les damos a ustedes las gracias por este espacio, por abrirnos este espacio en sus hogares. Para nosotros de verdad que es muy valioso. Queremos contarles que esta sesión queda grabada
se las vamos a enviar posteriormente. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en este caso en LinkedIn, a Nadia Jacqueline Parra Rodríguez, a Edna Elizabeth Camacho Mateus y a quien les habla Fernando Fernández Gutiérrez. Y también queremos que nos lean, los queremos invitar a que nos lean en nuestro blog en www.asesoresfinancieros.com, donde publicamos un artículo nuevo todos los lunes a las 8 o 9 de la noche. Con esto entonces nos despedimos, les queremos dar muchísimas gracias por este espacio, gracias y bueno, entonces les enviaremos el link con la presentación, les enviaremos además el cuadro en Excel para que pues, ustedes puedan hacer también su organización de información exógena, su parte patrimonial y demás para que puedan hacer esta presentación con éxito. Entonces, sin más, los dejamos. Muchísimas gracias por su atención y un buen fin de semana para todos. Gracias, muy Hasta luego. amable. Muchísimas gracias. Chao. Buen fin Gracias. de Hasta semana. luego. Gracias. Chao.